Vamos a seguir con el temario, con el siguiente tema, que es el tema 3. Y en este vamos a cambiar, de orden de ecuación y de tipo de ecuaciones. Ecuaciones de primer orden, una serie de métodos para ecuaciones prácticamente que pueden tener casi cualquier aspecto, y sin embargo, en el momento en que subimos de orden, nos vamos a ver aquí, sobre todo las de orden 2, nos vamos a entretener en ellas porque la extensión a orden superior es prácticamente inmediata, pero sí que nos vamos a mover solamente con ecuaciones lineales. ¿Vale? Aquí ya no disponemos de metodología estándar para tratar ecuaciones que sean más complejas. Es posible que haya algún caso concreto que se pueda trabajar, pero realmente a partir de orden 2, las únicas ecuaciones que nos permiten acercarnos un poco a lo que hay son las ecuaciones lineales, y ya de por sí pues dan bastante riqueza. ¿Vale? Me voy a centrar en este tema con las ecuaciones de coeficientes constantes y en el siguiente con coeficientes no constantes, pero voy a introducir una serie de teoría general que es válida para ambas. Entonces, inicialmente, pues vamos a trabajar con ecuaciones lineales de orden superior de cualquier orden. Vamos a ver un poco de teoría para ver qué es lo que nos vamos a encontrar. ¿Vale? ¿Cómo va a ser la ecuación lineal de orden n en general? Bueno, pues esencialmente va a ser una expresión del siguiente tipo. Tengo una función coeficiente que va a multiplicar a la derivada de orden n, un coeficiente de función de x que multiplicará a la derivada de orden n menos 1, etc. Un coeficiente que multiplicará a la derivada de orden 1, un coeficiente que multiplica a x, y eventualmente pues un término independiente, un término adicional g de x que bueno, pues va sin la y, ¿vale? Observa que esto efectivamente es una ecuación lineal, ¿vale? De orden n, la derivada de orden máximo n, donde las funciones a sub 0 hasta a sub n son todas funciones pues definidas en principio en un intervalo a sub 0 a sub n, son funciones de un intervalo i en r. Este intervalo, por supuesto, puede ser distinto para cada una de las funciones, pero al final tendrán que tener un conjunto en el que todas están definidas, es decir, que habrá un intervalo mínimo en el que todas están definidas, pues a ese intervalo me refiero. Eventualmente, pues algunas de esas funciones pueden existir en más sitios que en otras, pero me voy a coger el menor intervalo en el que todas esas funciones simultáneamente están existiendo. Lo mismo le pasa a la g, ¿vale? ¿Vale? Todas son funciones definidas en un intervalo I de R, y simplemente voy a suponer que son continuas, lo mínimo exigible, ¿no? Que sean continuas, y voy a también pedir que la última, la del coeficiente de la derivada de orden n sea distinto de 0. ¿Por qué? Pues porque si intentáramos escribir la forma normal de esta ecuación, que sería despejar de aquí la derivada de enésima, pues tendría que dividir por este coeficiente, y bueno, pues voy a dividir por un coeficiente de manera que no se anule, porque si se anula entonces rompo la continuidad de los coeficientes. Entonces simplemente, bueno, pues eso supone que es el distinto de 0, típicamente suele ser 1 en casi todos los casos, o sea que no va a dar mayor problema, ¿vale? Al igual que ocurre con las ecuaciones de primer orden, aquí la terminología es la misma. Si g es 0, pues hablaremos de la ecuación homogénea, y si g no es 0, pues hablaremos de la ecuación no homogénea, y vamos a ver que el resultado es idéntico al de primer orden, ¿vale? Pero una pequeña cuestión simplemente a efectos de existencia y unicidad. En realidad, el teorema de Picard, es el que hemos visto que nos da la existencia y unicidad de una ecuación de primer orden que es extensivo a los sistemas y que por tanto se puede extender a las ecuaciones de orden n simplemente pasando de la ecuación al sistema. Básicamente lo único que pide es que la función sea continua en x y y. Aquí obviamente esto es lineal en y estamos suponiendo continuidad en x, por lo tanto no hay ningún problema.
y exige esta condición de Lipschitz, que básicamente cualquier función que sea derivable con respecto a y con derivada continua lo va a verificar, lo cual en este caso lógicamente también porque esto es lineal, ¿vale? Pero el teorema de Picard, digamos, que es no muy exigente, pero tampoco te dice demasiado, te dice que hay solución, que es única, pero que esa solución solamente existe en un entorno del punto en el que estoy tomando las condiciones iniciales, ¿vale? No te permite ir más allá, no te permite saber hasta dónde la función va a existir. Sin embargo, como la ecuación que tenemos ahora es lineal, lo lineal siempre es mucho más sencillo y hay resultados más fijos. Entonces, en concreto, aquí lo que significa es que hay un teorema que nos asegura existencia y unicidad para una función y que está definida en todo el intervalo y donde están funcionando los coeficientes. O sea que aquí uno tiene garantía de que todo lo bueno que sean los coeficientes lo hereda automáticamente la función. O sea que el teorema de Picard solamente te dice que hay existencia en un intervalo central aquí 0 y no se mete en el tamaño. Y aquí sí, aquí podemos decir sin ningún problema que si las funciones coeficientes son continuas en y, la función existe y es continua y por supuesto derivable en. O sea que en ese sentido, pues el resultado de existencia y unicidad para ecuaciones lineales es mucho más amplio, digamos, más fuerte que el teorema de Picard, simplemente. Y de hecho, se tiene incluso toda la regularidad que seamos capaces de tener para los coeficientes, se tiene para la función, por lo cual, bueno, pues en ese sentido la cosa funciona bastante bien, ¿vale? Así que eso por un lado. Si las funciones son continuas, pues existe existencia y unicidad, por supuesto, ¿de qué? Pues de un problema de valor inicial, recuerda el problema de valor inicial, que será la ecuación con las condiciones iniciales que serán en esta ecuación, que son pues el valor de la función en un determinado punto, x0, por supuesto x0 será el punto del intervalo y la derivada de la función en ese punto hasta la derivada de orden n menos 1 en ese punto, ¿vale? O sea que son n condiciones iniciales que serán para eso. Bueno, pues el teorema asegura existencia y unicidad de ese problema de valor inicial que, bueno, pues la ecuación lineal junto con esas condiciones iniciales, ¿vale? Bueno, pues en este tipo de ecuaciones se verifica lo mismo que en las ecuaciones lineales que ya vimos. Por una parte, sabemos que la solución de la ecuación, la solución general de la ecuación, viene dada como la suma de una solución particular y de la solución general de la otra. Entonces, si es la solución general de llamar 1 a la ecuación, ¿vale? De llamar 1 a la ecuación, si es la solución general de 1, entonces, y es la suma, ¿vale? La suma de dos términos. Un primer término I sub P es una solución particular de 1. Y un término I sub H que es la solución general de la ecuación homogénea. La que G es 0. ¿Vale? O sea que es exactamente lo mismo que ocurre con las ecuaciones lineales de primer orden. Y de hecho, para resolverla, pues usaremos esa técnica de resolver la ecuación homogénea, ¿vale? En forma general, es decir, obtener todas las soluciones de la ecuación homogénea y buscar luego una solución particular. Aquí sí que no va a haber ese factor integrante con el que hemos estado resolviendo los últimos ejemplos de ecuaciones lineales, porque en orden 2 no funcionan esos factores integrantes. A lo mejor en algún ejemplo concreto sí, pero no funcionan de forma sencilla, por lo tanto no son aplicables. ¿Vale?
Bueno, pues el mismo teorema se prueba exactamente igual que en dimensión 1, salvo que hay que escribir un poco más, pero es exactamente la misma prueba, o sea, se prueba que cualquier solución de esta forma es solución de la ecuación general y una solución de esta forma se puede escribir como suma de la solución de la homogénea más una solución particular. Hay otro resultado que se conoce con el nombre del principio de superposición. En realidad no es más que también el uso de la linealidad de la ecuación. El principio de superposición lo que dice es que si yo tengo i sub 1 hasta i sub n soluciones de la ecuación homogénea, voy a llamar ¿vale? Si i sub 1 hasta i sub n son solución de la ecuación homogénea, pues entonces cualquier combinación lineal suya también es solución de la homogénea. ¿Vale? O sea, este principio de superposición básicamente lo que dice es eso: si tienes soluciones de la ecuación homogénea, las combinaciones lineales que yo haga con ellas también son solución de la ecuación homogénea. Y esto es prácticamente equivalente a decir que el conjunto de soluciones de una ecuación homogénea lineal es un subespacio vectorial, tiene estructura de subespacio vectorial. ¿Vale? Recordad que es un espacio vectorial y un subespacio vectorial. Un espacio vectorial no es más que un conjunto en el que están permitidas dos operaciones muy simples, que son el producto por escalar y la suma, ¿vale? O que básicamente lo que uno puede hacer con esos elementos es hacer combinaciones lineales, independientemente de que se puedan hacer más cosas. Pero en el momento en que tú puedas hacer eso, ya tienes una estructura de espacio vectorial. Un subespacio vectorial es un conjunto que vive dentro de un espacio vectorial y que mantiene esa misma estructura, en el sentido de que las combinaciones lineales de elementos del subespacio pertenecen al subespacio. Y es lo que realmente dice el principio de superposición, que si tienes un conjunto de elementos de las soluciones, del conjunto de soluciones, las combinaciones lineales siguen estando en el conjunto de soluciones. Simplemente esa noción. ¿En qué espacio estamos tratando? Bueno, aquí estamos hablando de funciones de un intervalo i en R. Podríamos hablar de funciones continuas, pero bueno, como necesitamos derivabilidad, pues realmente aquí el espacio de funciones sería lo que llamamos Cn de i, que sería el espacio de funciones de i en R, n veces derivable con continuidad. ¿Vale? Eso sería CNDI. CNDI sería el espacio de funciones de R en R, o un intervalo i en R, que tiene derivadas hasta el orden n y que entiendo que todas esas derivadas son continuas. ¿Vale? Ese sería el espacio ambiente. Bueno, pues dentro de este espacio, que es donde vienen las soluciones de las ecuaciones lineales, donde las buscamos, de funciones derivables hasta el orden n, pues dentro de ese espacio, ese conjunto de soluciones, a su vez tiene estructura de espacio vectorial, porque la combinación lineal de soluciones es solución y eso es absolutamente trivial de probar. No tenéis más que meter aquí una combinación lineal y como la derivada es una operación lineal, pues todo se linealiza y al final pues todo queda perfectamente. Ojo, de la ecuación homogénea, estoy hablando ya de la ecuación homogénea, que es lo único lo que vamos a tratar de momento, cómo funciona la ecuación homogénea. Bueno, pues como vamos a hablar un poquito de subespacios y demás, voy a recordar un concepto trivial de álgebra que todos conoceréis, pero creo que aquí pues, se emplea de una forma un poquito más peculiar, que es de independencia lineal.
en realidad es el mismo concepto de siempre. Es un conjunto de vectores que eran linealmente independientes, vectores que eran simplemente elementos de un espacio vectorial, así que como estas funciones son elementos de un espacio vectorial, serían funciones, vectores también, pero bueno, voy a trabajar solo con funciones, pues hablo de un conjunto de funciones, voy a llamar f sub 1 a f sub n. Se dice que es linealmente independiente, ¿no? LI. Cuando cualquier combinación lineal de ellos igualado a 0, dice que los escalares son nulos. O sea, si yo tengo algo de este estilo, implica automáticamente que los escalares son 0. ¿Vale? O sea, una combinación lineal de ellos, de los elementos del conjunto igualado a 0, pues automáticamente tiene que ser 0. Observar que en este caso, como estoy hablando de funciones, realmente aquí no es caer la dependencia en X como siempre, pero en realidad lo que tengo aquí es una igualdad entre funciones. O sea, lo que tengo a la izquierda es una combinación lineal de funciones, que es una función, y lo que tengo a la derecha es un cero funcional, la función 0. Entonces, si yo tengo que un conjunto de funciones es igual a la función nula, pues realmente lo que tengo es que los escalares tienen que ser 0 si son linealmente independientes. Y la dependencia lineal realmente lo que significa es que alguna de estas funciones se puede escribir como combinación de las otras. Porque si esto no fuera cierto, entonces habría escalares no nulos que hacen esto. Y si hay escalares no nulos que hacen esto, uno puede despejar respecto de esos escalares y automáticamente tendría la dependencia de una función respecto de otra. Es decir, que una función es combinación lineal de otra. Ahí están los ejemplos típicos de la independencia lineal. Pues, por ejemplo, el conjunto este típico 1x cuadrado, esa función, la función 1, la función x, la función x cuadrado, aquí tengo que marcar dónde. Pues, por ejemplo, estamos hablando de funciones derivables, con esto es 6 infinito, porque son polinomios, son 6 infinitos. Pero bueno, ahí por ejemplo también, ¿no? El C1D. ¿Cómo sé que este conjunto es linealmente independiente? Bueno, pues técnicamente lo que haría es meter unos coeficientes, multiplicar, hacer una combinación lineal de esos coeficientes por las funciones, igualarlas a 0 y ver si de aquí yo puedo deducir que efectivamente C1, C2 y C3 son 0. Eso es lo que a mí me gustaría saber. En este caso es realmente trivial, porque claro, lo que tengo a la izquierda es un polinomio, ¿vale? Lo que tengo a la derecha es otro polinomio. La única posibilidad de que dos polinomios sean iguales es que sean iguales coeficiente a coeficiente. ¿Vale? Esto es una función que en particular es el polinomio nulo, entonces la única posibilidad es que C1, C2 y C3 sean 0. Es trivial que son linealmente independientes, algo relativamente simple de ver. No es tan simple de ver, pues sí es simple de ver, pero porque ya lo sabemos, que esas funciones son este conjunto, bueno, esto es linealmente independiente. ¿Vale? Este conjunto no es linealmente independiente, es linealmente dependiente. ¿Por qué es linealmente dependiente? ¿Por qué no es independiente? Porque sí soy capaz de encontrar escalares de manera que tenga esa igualdad a 0, ¿vale? Para todo X. O sea, esto es una igualdad funcional. Esta función y esa función son exactamente iguales. ¿Por qué? Pues porque el seno cuadrado más el seno cuadrado sabemos que vale 1, por lo tanto, efectivamente, eso es cierto. Entonces tengo escalares, en este caso 1, menos 1 y menos 1, ¿vale? De manera que esa combinación lineal es eso. Recordad que esta combinación lo que significa es algo así, que viene a decir que esta función la puedo escribir como combinación lineal de las otras dos, o que el coseno cuadrado es una combinación lineal de las otras dos. Es decir, que hay una dependencia entre ellas, es decir, que hay una función que se escribe como combinación lineal de las otras. Esa es la dependencia. Y en este caso eso lo sabemos porque sabemos la fórmula fundamental de la trigonometría. Pero uno podría ponerse a buscar fórmulas raras, de estas que relacionan el coseno, y no es tan sencillo saber si las funciones son o no independientes, ¿vale? Bueno, pues afortunadamente esto no se ve en álgebra, pero lo vamos a ver aquí. Hay un mecanismo sencillo para ver si las funciones son independientes, y que es el estudio de un objeto que se conoce como el Wronskiano. Ahora lo escribo y lo veo.
dado un conjunto de funciones, voy a llamar f1 hasta f9, se define el Wronskiano Wronskiano, de un tipo que se llama Wronx, como el determinante de la siguiente matriz. Es una matriz que tiene en la primera fila las funciones y en la fila sucesiva las sucesivas derivadas. Hasta, por supuesto, el orden n-1 para que haya una matriz cuadrada, lógicamente, si no, no tendría sentido el determinante. Entonces, el Wronskiano es sencillamente este determinante, el determinante que aparece a partir de esta matriz que se construye con el conjunto de funciones. Yo tengo unas funciones con su determinante, o sea, en cada fila voy metiendo derivadas sucesivas. Eso será una matriz funcional para cada x, pero para cada x estos coeficientes son valores, así que es una matriz, son un determinante, será un número al final. Bueno, pues este número realmente es una función que se lo escribe así, w de f1 f de x. ¿Vale? Es una función. El Wronskiano es una función que aparece cuando uno hace la cuenta correspondiente al determinante, que en este caso, pues vale eso que vemos. Por ejemplo, en el caso del 1x cuadrado, ¿vale? ¿Quién es ese determinante? Bueno, uno tendría que construir la matriz en la que ponemos 1x cuadrado, luego ponemos las derivadas de 1, la derivada de x, la derivada de x cuadrado y la segunda derivada, que esto serían 0, 0 y 2. ¿Vale? Eso es un determinante y en este caso se resuelve fácilmente porque bueno, simplemente el determinante vale 2. ¿Vale? El determinante vale 10. En este caso es constante, no depende de x, pero es constante. ¿Para qué nos sirve este determinante? Bueno, pues porque hay un resultado que dice que si existe un punto en un intervalo en el que el determinante es distinto de 0, las funciones son linealmente independientes. Si existe un punto del intervalo y donde esté trabajando, de manera que el Wronskiano de un conjunto de funciones en ese punto no es 1, ¿vale? El determinante entonces es una función. Bueno, pues si esta función en un punto no es nula, automáticamente las funciones son linealmente independientes. ¿Vale? O sea que tenemos un mecanismo muy sencillo, muy barato de ver cuando tengo funciones que son linealmente independientes. Comprobar que el Wronskiano es distinto de 0 en algún punto. En este caso, fijaros que efectivamente ese Wronskiano es distinto de 0. De hecho, en todos los puntos las funciones son independientes. ¿Vale? Pero ojo, el recíproco no es cierto. ¿Nota? O dicho de otra forma, podemos tener funciones cuyo Wronskiano sea 0, pero que sigan siendo independientes. ¿Vale? Que sigan siendo independientes. Yo pongo un ejemplo. Voy a pasar el ejemplo un poquito sutil. ¿Vale? Voy a coger un par de funciones nada más. Voy a coger la función x al cubo y la función valor absoluto de x al cubo. Estas funciones son curiosas porque depende de dónde las consideremos, son independientes o no. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer en dos casos. Las voy a considerar como parte de las funciones derivables en el intervalo 0, 1. ¿Vale? Aunque hay un valor absoluto, realmente esa función es derivable. Fijaros que la función valor absoluto de x al cubo, ¿vale? El valor absoluto de x al cubo en realidad es x al cubo, porque el valor absoluto de x al cubo vale x al cubo si x al cubo es positivo,
y vale menos x al cubo si x al cubo es negativo. ¿Vale? Pero claro, como estamos en el intervalo 0,1, x siempre es positivo. Así que x al cubo también siempre es positivo, así que esta función vale x al cubo siempre. No cabe la posibilidad de que x sea negativo, por tanto x al cubo no puede ser negativo, así que en realidad estoy viendo la independencia lineal de dos funciones que son la misma. Obviamente son linealmente dependientes, una es igual a la otra, ¿vale? Sí, son linealmente dependientes. Pero si los considero en el intervalo menos 1, 1, ¿vale? Si lo considero en el intervalo menos 1, 1, entonces cambia la cosa. ¿Por qué? Porque entonces el valor absoluto de x al cubo ya no es x al cubo, ya es una función que tiene dos partes. En este caso, cuando x es menor que 0, que es cuando x cubo es menor que 0, valdrá menos x cubo, y cuando x es mayor que 0, valdrá x cubo. Es decir, en este caso, aquí, el valor absoluto de x al cubo es una función que vale x al cubo en la parte positiva y menos x al cubo en la parte negativa. ¿De acuerdo? De hecho, aunque sea una función atroz, esa función es derivable fácilmente, ¿vale? Simplemente porque esto es derivable y en el empalme, si uno hace la cuenta típica del límite que me define la derivada en el punto 0, pues también sale que efectivamente es 0, o sea que es realmente derivable sin ningún problema. Pero si ahora yo considero esta función y esta, esa pareja de funciones, entonces son independientes. ¿Por qué? Pues porque no hay manera de que una combinación lineal de las dos me dé 0 sin que los coeficientes sean 0. ¿Por qué? Porque en realidad, fijaros que la dependencia lineal significa que una función, aquí significaría que una función es la otra multiplicada por una constante, que es lo que significaría la dependencia entre dos funciones, que una es múltiplo de la otra. Pero claro, si uno las dibuja, evidentemente no son múltiplos la una de la otra. ¿Vale? La función menos x al cubo, perdón, x al cubo sería esta, y la función valor absoluto de x al cubo sería la parte negativa de esta pasarla aquí. O sea, tendríamos una cosa tal que así, más o menos, ¿no? A ver, esto sí. Esta sería el valor absoluto de x al cubo. Entonces, no hay manera de que una sea un múltiplo de la otra. Sí que es cierto que esta parte de la derecha es exactamente igual que de aquí, o si queréis esta parte de la derecha es la menos parte de aquí. Pero a la vez es imposible. En todo el intervalo no se puede tener esa propiedad. ¿Vale? No se puede tener esa propiedad. Sin embargo, su Wronskiano pues aquí tendríamos que poner, fijaros, esta función de aquí es una función atrofa, por lo tanto el Wronskiano tendrá que salir como una función atrofa. El Wronskiano será el determinante de la matriz x cubo con la derivada para x mayor que 0, y en la parte negativa pues aparecería el determinante de x cubo menos x cubo con su derivada. Y lógicamente esos dos determinantes son 0, porque uno tiene las dos filas iguales y el otro tiene una fila proporcional a la otra. ¿Vale? O sea, dos columnas iguales o una columna proporcional a la otra. De manera que el Wronskiano es 0 en todos los puntos. Son independientes, ¿vale? Son independientes. O sea que el Wronskiano funciona para determinar si son independientes, si en algún punto distinto de 0. Pero el hecho de que sea 0 en todos los puntos no significa que las funciones sean independientes. Hay casos en los que no, en los que son dependientes. Afortunadamente, donde nosotros lo vamos a usar, ¿vale? Es en el contexto de usar soluciones de ecuaciones, y aunque no lo voy a probar, pues también lo voy a escribir, resulta que si yo tengo un conjunto de soluciones de la ecuación homogénea, ¿vale? Yo tengo un conjunto de soluciones de la ecuación homogénea
Y el ronquiano es distinto de 0. A ver, exacto. Y son linealmente independientes, perdón. Y son linealmente independientes. Cuando yo tengo un conjunto de soluciones que sean linealmente independientes, entonces el ronquiano es distinto de 0 y de hecho no en un punto, sino en todos. ¿Vale? O sea que efectivamente el recíproco se tiene si tengo funciones independientes. El ronquiano sí que tiene que ser distinto de 0. De hecho es distinto de 0 en todos los puntos, pero eso sí, solo cuando estoy considerando soluciones de la ecuación homogénea. ¿Vale? Ok. Así que el ronquiano es el que nos va a controlar si estamos ante soluciones independientes o no independientes. Nos bastará comprobar que el ronquiano de ciertas soluciones es o no distinto de 0. ¿Vale? Bueno, pues el resultado fundamental es el siguiente. Dice que una base del conjunto de soluciones de la ecuación homogénea está formado por cualquiera soluciones, por cualquiera n soluciones que sean linealmente independientes. ¿Vale? O dicho de otra forma, el subespacio vectorial que forma el conjunto de soluciones de una ecuación lineal homogénea tiene dimensión n, que es lo que está diciendo ese resultado. Que básicamente necesito n soluciones linealmente independientes, ¿vale?, para generar el resto. ¿Vale? Recordar que si son sistemas generador y son independientes, entonces tenía una base. Un sistema generador era un conjunto capaz de generar el resto de elementos del espacio, es decir, que cualquier elemento del espacio se podía escribir como combinación lineal de ellos. En el contexto de las ecuaciones lineales se habla de, en lugar de base, se habla de conjunto fundamental. Un conjunto fundamental no es más que un conjunto de n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como el nombre de un conjunto fundamental. N soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, por tanto va a ser una base y por tanto me van a generar el resto de soluciones, o dicho de otra forma, toda solución de la ecuación homogénea se va a escribir así. Como una combinación del conjunto fundamental. ¿Vale? Eso es lo que significaba hacer un sistema generador, que cualquier elemento se escribe como combinación lineal de los elementos del sistema. ¿Vale? Bueno, pues vamos a probar que eso efectivamente es así, porque es una prueba relativamente sencilla y está basada precisamente en el ronquiano. ¿Vale? Bueno, pues supongamos que tengamos la I sub n, un conjunto fundamental. Es decir, soluciones, n soluciones linealmente independientes. Y voy a intentar probar efectivamente que cualquier otra solución se puede escribir de este modo. Así que vamos a probar que
Voy a probar que cualquier solución de la ecuación homogénea, ¿vale? Voy a llamarla I a cualquier otra solución que yo coja, y es igual a C1 por S1 más C1 por S1. Eso es lo que yo quiero probar, que puedo obtener cualquier solución de la ecuación homogénea como combinación lineal del conjunto fundamental, que supongo que existe. ¿Cómo lo encontraremos? Eso ya es otra cuestión, pero en principio, si hay un conjunto fundamental, vamos a poder probar eso. Vale, bueno, pues voy a considerar el siguiente sistema de ecuaciones. Voy a considerar un punto x sub 0 de intervalo y cualquiera, ¿vale? Y una ecuación en la que mis incógnitas son los C sub 1, C sub n, ¿vale? Y donde, por supuesto, como y sub 1, y sub 2, y sub n son funciones conocidas, en un punto pues será un valor conocido, y puesto que yo tengo una solución que estoy dando y, pues y en x sub 0 será un valor también conocido, ¿vale? Por lo tanto, esto es una ecuación en las incógnitas C sub 1 hasta C sub n, donde lo demás son simplemente constantes, o sea, una ecuación lineal trivial. Y voy a crear más ecuaciones que son básicamente